Hola amigas, amigos, bienvenidos a este, no sé qué número tiene ya este sábado cultural, donde pretendo hablar de uno y quizás dos temas, depende de cómo vaya el tiempo en esta materia. El primer tema, y quizás el único tema, va a ser la bibliomanía. Y vamos a partir definiendo a qué llaman los que hablan de bibliomanía o bibliofilia. Se habla de bibliómanos y bibliófilos. No sé si son exactamente lo mismo. Probablemente hay algunas diferencias de matiz. El bibliómano o el bibliófilo no es simplemente una persona que lee mucho. Eso es simplemente un lector intensivo, llamémoslo así, un lector serial. El bibliómano o el bibliófalo, o ambos, son personas que además de leer, tienen un amor, un afecto, una relación muy especial con el objeto mismo, con el libro, con el objeto físico, donde está el material que están leyendo. No son simplemente para los bibliómanos un vehículo indiferente que está conteniendo, transmitiendo, que es el vehículo de la historia o la información que uno quiere. Ese no es un bibliómano ni es un bibliófilo. Les pongo un ejemplo histórico conocido. Napoleón Bonaparte era un hombre que leía mucho, como hacían todas las personas de cierta educación en la Europa de esa época. Pero se dice que cuando él viajaba en un carruaje de un lugar a otro, no siempre estaba arriba de su caballo blanco, y iba leyendo, una vez que terminaba el libro, lo tiraba por la ventanilla. O sea, un salvaje, en todos los sentidos. Un hombre así, los bibliófilos lo cuelgan de un farol de inmediato. Hay otras personas que yo conozco y que considero que son herejes y personas también que deberían ser arrastradas, digamos, a un patíbulo. Tienen tal indiferencia o desprecio por el objeto físico que lo repletan con un lápiz de pasta, incluso de marcas, aquí y acá, y lo rayan por todos lados y lo dejan convertido en una basura. Esos tampoco son bibliófilos y bibliómanos. Esas personas están viendo el libro meramente como un vehículo de transporte, de información. Y quizás desde un punto de vista así puramente racional, frío, tengan razón. Quizás uno debiera hacer eso por una cuestión de espacio. Ya leíste el libro, no hay nada más que sacar de él, ¿para qué seguirlo manteniendo? Regálalo, bótalo, conviértelo en pulpa. Pero el bibliómano no es así. El bibliófilo es una persona que le gusta el objeto mismo, además. Cuando recibe un libro, el bibliófilo, bibliómano, entre los cuya tribu yo soy un humilde miembro, no solamente lo toca, lo mira, lo abre con cuidado, tratando de no rayar nada, lo huele, y cuando quiere marcar algo, pone un papelito adentro, y luego lo deja en su lugar, y va a dar un estante, y de vez en cuando ese bibliómano vuelve a ese estante y vuelve a tomar el libro, y así sucesivamente. Hay muchas categorías de bibliómano, muchas. El bibliómano común y corriente, como yo, vuestro servidor, simplemente, ama los libros, los usa para leer, por supuesto, para eso son, pero además los guarda, los cuida, los trata de mantener en estado prístino, los tiene en un determinado estante, algunos los catalogan, yo no, pero algunos los catalogan, los separan por tema. Bueno, hay muchos métodos para ordenar una biblioteca y les gusta estar rodeados de estos objetos físicos que son los libros. Ese es el bibliómano común y corriente. Pero tenemos algunos que van mucho más allá. Y lamentablemente me pasó algo que le suele ocurrir a los bibliómanos, porque el bibliómano, como ama los libros y le gusta leer, en general suele terminar su vida, como estoy terminando la mía, rodeado por montañas de libros. Yo tengo alrededor, la última vez que hice el conteo, pero eso fue hace como 2-3 años, y la cosa siguió aumentando, tenía como más de 3.000 libros, ahora debo tener, no sé, pues 3.200, 3.000, no, lo que sea. Entonces, lo que les pasa a todos los bibliómanos que están rodeados de montañas de libros es que, por ejemplo, lo que me pasó a mí, de los libros que se han escrito sobre los bibliómanos,
libros escritos a propósito de libros, a propósito de coleccionistas, a propósito de biblioteca, a propósito de todas esas cosas. Yo tenía uno que era el que más les quería mostrar, que se llama Biblioholismo, o sea, como el alcoholismo pero con los libros, de un señor Llave, un libro que ustedes pueden encontrar en Amazon. Es uno de los libros más divertidos que he leído en mi vida. El propio Llave es un bibliómano enfermo y trata el tema como una enfermedad. Entonces empieza diciendo, si usted es una de esas personas que entra un día a una librería y no se da cuenta del tiempo y sale 4 horas después cargado con 20 libros, usted está enfermo. Yo he estado ahí, dice. Y cuenta algunas anécdotas que yo les voy a contar más adelante. Pero ¿qué me pasó? Lo que le pasa a muchos bibliómanos. No pude encontrar el libro. No sé en qué momento lo cambié de lugar. No estaba en la repisa de los libros que hablan de libros, como otros que están aquí, y otros que los dejé para que iba a traer más libros. No lo pude encontrar. Se nos pierden. Se nos pierden de repente y uno lo vuelve a encontrar, como si hubiera aquí una malicia del libro mismo que se esconde de uno. Uno lo vuelve a encontrar cuando ya no lo necesitaba. Cuando uno no necesita un libro, ahí está el libro diciendo, aquí estoy, uno lo ve claramente. Cuando uno lo necesita, desaparece. Tienen esta cosa mal, de repente media traviesa los libros, se esconden, se fondean. El bibliómano, digamos, que ya está a nivel de enfermedad, quizás ese es el bibliómano, porque es bibliomaníaco, ya no es simplemente bibliófilo, o sea, amante de los libros, sino que maníaco de los libros. Esa persona va más lejos y cae en situaciones, digamos, extremas. Ahora, en general, el bibliómano es un hombre o mujer que lee mucho, pero nunca lee tanto como para ponerse al día con todo lo que tiene y está permanentemente adquiriendo. Todo bibliómano, me incluyo, ha leído mucho, pero tiene aún muchísimos libros que adquirió la semana pasada, un año atrás, de repente 10 años atrás, que se dejaron en cierto lugar para leerlo rápidamente y desaparecieron de la vista porque otros libros se apilaron encima, llegaron otros libros, se desarrollaron otros intereses que por el momento uno dice, bueno, esto por ahora no lo voy a leer más adelante porque ahora estoy interesado en el tema de los reinos helenísticos, así que estoy en esto. Esto otro que trata de otra cosa lo veo más adelante, y ese más adelante brumoso se convierte en la tierra de nunca jamás, y de vez en cuando ese bibliómano ordena sus libros para ver si, qué sé yo, por último para pasarles el plumero, y se encuentra con sorpresa. Y este libro, dice uno, ¿cuándo lo compré? ¿Cuándo lo encargué? Uno se ha olvidado completamente. Entonces se nos van acumulando libros sin leer, que son como que nos están permanentemente reprochando. En este alto chiquitito que tengo aquí, hay 2 libros que todavía no he leído. Los otros sí. Hay 2, que son estos 2 que tengo aquí al principio, que son de Alberto Manguel, un connotado intelectual uruguayo, me parece que es, o argentino, una de las 2 cosas. Este se llama Las bibliotecas en la noche, y este es un lector sobre la lectura. Este lo escribió, los 2 están escritos en inglés, pero bueno, ya ven ustedes, la bibliomanía llega al extremo de que hay autores que se ganan la vida escribiendo libros sobre libros, y por supuesto a los bibliómanos les encanta leer eso porque hay anécdotas en que uno permanentemente me dice, yo hice lo mismo. Uno se encuentra retratado en estas historias, uno se identifica con algunos coleccionistas enloquecidos. Incluso la bibliomanía tiene sus mártires. Hay 2 o 3 conocidos coleccionistas que murieron en su biblioteca porque se cayeron de la escalera que estaban usando para llegar a las repisas más altas, o como le pasó a otro, se le cayó una ruma gigante el libro en la cabeza. Esos son considerados mártires de la bibliomanía y son venerados en el Olimpo de los bibliómanos, por supuesto. Y esto no es una cosa antigua, no crean ustedes que estoy hablando de personajes del siglo XVIII, XIX. Nuestro conocido y contemporáneo y fallecido hace poco, Umberto Eco, tenía 50.000 libros. 50.000. Tantos libros tenía que en un momento dado compró un hotel en Milán, que era un edificio como de 3 pisos, de concreto, un edificio sólido, porque en su casa no solamente no le cabía, sino que el peso
Porque los libros son pesados, ¿ah? Pueden pesar medio kilo o más. De repente, el puro peso de 50.000 libros ya le estaba echando la casa abajo, así que compró ese edificio y ahí puso, no sé si todos, pero una buena parte de su biblioteca. Ahora, Humberto Eco entra en una categoría muy particular dentro de los bibliómanos, que es la categoría de los coleccionistas. Eso ya es un grado más todavía en la enfermedad, digamos, esto ya es una etapa avanzada. El coleccionista sigue siendo un lector, un hombre que ama los libros, pero además le viene pronto una obsesión por juntar determinado tipo de libros. Y hay tantos coleccionistas como posibilidades de agrupar libros en este mundo. Por ejemplo, hay coleccionistas de todas las primeras ediciones de Graham Greene, un escritor británico. Pero puede haber otro que quiera todas las primeras ediciones en tapa blanda, en paperback. Hay otros que se interesan en todas las ediciones que se hicieron con libros que vienen así, con una tapa de papel. Y si el libro lo encuentran en alguna parte sin esto, no les interesa. Esto es muy valioso para los coleccionistas. Hay otros que, por supuesto, estamos hablando ya de gente con mucha plata, que colecciona libros especialmente valiosos por su antigüedad, los famosos incunables. Son libros impresos antes del año 1500, o sea, en los principios de la invención de la imprenta. La imprenta, una de las grandes invenciones de la humanidad, cambió la historia europea, porque hizo que ideas que antes quedaban reducidas a los, docenas de tipos que podían adquirir una copia manuscrita, se convirtieron en miles, eventualmente en millones de personas. El protestantismo, ese gran movimiento religioso que cambió no solo la historia de la iglesia cristiana, sino que la historia de Europa, no habría sido posible sin la imprenta, que difundió panfletos con tesis, las tesis de Lutero y otros, por todos lados. Por todos lados. Entonces, incluso si uno no sabía leer, pero había alguien en la taberna del pueblo que podía leer y que le había llegado el panfleto en sus manos y lo leía en voz alta. Entonces hay gente que colecciona esos libros que son carísimos, Hay algunas ediciones, por ejemplo, incunables, que quedan 3, 4, 5 ejemplares en todo el mundo. Imagínense el valor que tiene eso. Hay coleccionistas de las obras, las primeras ediciones de Shakespeare. Imagínense el valor que tienen las primeras ediciones de Shakespeare. Hay otros que coleccionan cosas baratas. Como les digo, todas las ediciones que se produjeron en Finlandia, en finlandés, de las obras de Conan Doyle. Sí, es decir, ¿por qué le viene un interés a una persona por tal o cual tipo de colección u otra? Bueno, ya no sé. Yo no soy coleccionista, pero los bibliómanos, por default, sin querer, se convierten en cierto sentido en semi-coleccionistas por un fenómeno típico que le pasa a todo comprador o a persona que adquiere libros en forma un poco enfermiza. Y es que, pasado el tiempo, dado que ese libro que se compró hace 2 o 3 años está fondeado debajo de una columna del libro, pongamos este libro que está abajo, yo lo hubiera comprado. Este es un libro que se llama La anatomía de la bibliomanía, que es uno de los libros más divertidos que he leído también. Pero pongamos que no lo hubiera leído, lo compro y lo pongo en una mesa, y luego empiezan a llegar otros libros encima, me olvido de él. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Ustedes ya habrán adivinado. Lo compro de nuevo. Sobre todo ahora es tan fácil, ¿no? Uno entra a Amazon o a AB Books o a cualquiera de estas librerías de internet y se entretiene mirando libros en una tarde completa. Los típicos para mí son los sábados hoy. Y, interesante esto de la anatomía de los libros, y lo compras una segunda vez. Y ya tienes 2 libros el mismo libro. Y sí, adivinaron. De repente pasa otro par de años y se compra el tercero. Y cuando uno hace estos órdenes con el plumero en la mano, o porque quiere lograr ese fin imposible, esa utopía de todo bibliómano, que es catalogar bien sus libros, cosa que nunca ocurre. Nunca quedan bien catalogados, siempre hay un elemento. Aquí la entropía funciona todo cachete en esta materia. Entonces uno empieza a descubrir que tiene 2, 3 ejemplares. Y bueno, y hay veces que uno compra adrede el segundo o tercer volumen de lo mismo, porque le viene una manía. Yo tengo la manía de leer a los autores en su idioma original si lo manejo. Yo no manejo todos los idiomas del mundo, pero manejo algunos. Entonces, de repente yo sé que tengo ese libro, incluso lo he leído hace poco,
pero lo quiero tener en este otro idioma. A ver, ¿cómo suena este autor en otro idioma? ¿Cómo es leer a Anatole France en castellano? Que fue mi primera lectura de Anatole France. Después, bueno, me llegó, creo que se los he mostrado, un regalo maravilloso de un auditor de la radio Innombrable que me mandó las obras completas de Anatole France en una edición nueva, maravillosa, exquisita, que debe haber sido carísima, en francés. Pero luego me dejó la curiosidad, ¿cómo lo traducirán los ingleses esta cuestión? ¿Cómo será Anatole France leído en un idioma tan distinto al francés? Porque tiene otra estructura como el inglés. ¿Cómo será en inglés? Y en otro momento, yo siendo amante desde niño de Emilio Salgari, no pude resistir adquirir Le Tigre di Montprasem en italiano, el idioma original. Cómo era realmente leer estas primeras líneas que las sé de memoria, que fue lo primero que leí en mi vida un libro, cuando empieza a describir Emilio Salgari la isla. En la noche del 20 de diciembre de 1849, un huracán violentísimo, o sea, un huracán muy violento, asolaba toda sobre Montprasem, isla salvaje, de fama siniestra, y así sucesivamente. A uno le va bajando estas curiosidades, entonces uno se convierte en un coleccionista a medio de morir saltando. Yo no sé cuántas ediciones tengo una edición en castellano, una en inglés y una en francés, todas distintas además de las historias de Tácito, el historiador romano. Y a veces no es por el idioma distinto, sino que por la... es una locura. Por el empaste del libro. Uno viene en tapadura con una determinada carátula, el otro lo editó, Penguin Books, más bien dicho, en una edición de bolsillo, de papel, pero se ve como rica, así que ¿por qué no la vamos a comprar si cuesta solamente $8, $10? Porque esa es la gracia para el bibliómano común y corriente, y es que es una afición que no es cara. ¿Sí? Yo conozco, en el mundo en que estaba antes, en ese planeta donde pululaban los periodistas y todas esas cosas, que yo ya abandoné ese planeta, me hicieron abandonarlo. No con una espada de fuego, ¿no? Sino que con una cola de MeToo. Conocí gente que coleccionaba autos, eso sí que es caro. Hasta una cacharra de porquería vale, no sé, estamos hablando de $1 millón por lo menos, si es que alguien quiere comprar un auto viejo por algún motivo. Los libros cuestan ¿qué? Sobre todo si uno los compra no en Chile, sino que en el extranjero, que son mucho más baratos. Entonces, ¿cuál es el problema? Dice uno. Ok, tengo este libro, pero quiero esta otra edición y cuesta $10, $15 más el envío, me va a salir $20, ya, 10 lucas. ¿Qué tanta cuestión? ¿Me voy a morir? ¿Voy a arruinarme por 10 lucas más o menos? Si estoy mal económicamente igual, 10 lucas no hacen efecto. Si estoy bien, tampoco. Entonces uno va acumulando. Pero eso, claro, no es el coleccionista, ¿verdad?, que persigue obsesivamente por el mundo, entra a la internet y revisa, porque hay sitios especializados para todo. Entonces entra a librerías especializadas de viejo, de segunda mano. Y si es todavía más poderoso económicamente y más exquisito en su coleccionismo, tiene agentes que le buscan en bibliotecas de viejos moribundos. Porque claro, como ustedes saben, los familiares de los bibliómanos, cuando muere el viejo y dejó su biblioteca de 5.000 o 10.000 libros, algunos de ellos carísimos, los familiares que normalmente no comparten esa afición y que a veces son simplemente unos analfabetos en la práctica, quieren transformar el papel de los libros en papel moneda. Entonces viene el remate y ahí aparecen los coleccionistas como una horda como de cuervos, así que se instalan así a disputarse tal edición del Quijote de 1634, empastada en Venecia por tal impresor, carísima, maravillosa, y empiezan los precios a subir. Yo no pertenezco a esa categoría. Primero, no tengo plata. Segundo, no me interesa, no he llegado a ese nivel de locura todavía, pero no hay que perder las esperanzas. Y esa es la bibliomanía que, llegado un momento, se empieza a convertir en una enfermedad, como decía este personaje de ese libro que no pude encontrar y que seguramente voy a encontrar cuando termine de grabar este programa. Este señor, llamado Llave, ustedes lo pueden encontrar,
Biblioholism. Lo encuentran con ese nombre en Amazon, Biblioholism. Este señor cuenta una anécdota que yo la he repetido 1.000.000 de veces en distintas partes porque la encuentro muy divertida. Porque los maníacos en general no se dan cuenta de su manía. Esa es parte de la manía, no darse cuenta. Para uno es natural. Tener 10 ediciones de Tácito a mí me parece lo más natural del mundo. Tengo varias ediciones de la decadencia y caída del Imperio Romano de Gibbons. La leí por primera vez en mi vida en la Biblioteca Nacional. En esa época no tenía plata, no llegaban libros a Chile, no había Amazon, no había Internet, estoy hablando de los años 70. Lo leí en la Biblioteca Nacional. Años después, cuando ya existía Amazon, la importé en una edición en francés. La leí. Después dije, pero ¿cómo no voy a leer en su idioma original a este caballero? Entonces compré una edición en inglés. Una caja así de cartón con unos libros muy, muy bien hechos. Pasaron unos años. Y el año pasado, o el año 17 o el 18, me enteré de que existía una nueva edición en inglés, pero con el inglés del siglo XVIII, con el inglés con que escribió Gibbons y no las formas idiomáticas propias del siglo XX o XXI. Ustedes comprenderán que era imposible no comprar esa edición, así que, pero además de eso la compré 2 veces porque no me di cuenta y toqué los botones mal y me llegaron 2, así que tengo 2 ediciones, cada una son de 3 volúmenes de este volado, con el inglés de Gibbons. Tengo otra en inglés moderno y otra en francés, y si hubiera alguna en castellano, que no existe ninguna, creo, o sí, creo que una vez vi una reciente, pero no la compré en ese momento porque estaba en la quiebra, como sigo estando, así es que hay una en español. Había una del siglo XIX muy mala que la tradujo un cura y es realmente espantosa. Yo lo haría mucho mejor, les aseguro que haría una mucho mejor. Puse un ejemplo incluso en un libro mío que trataba sobre libros, que trato sobre ese libro, de Gibbons, y pongo un ejemplo entre la traducción del español y una traducción mía del original, y la mía es mucho mejor. Pero no era difícil hacer una traducción mejor porque la del español era pésima. No podía nadie hacer una traducción tan más mala que la de él. Bueno, ¿en qué estábamos? Este señor cuenta una anécdota muy divertida. A propósito de esto que uno no se da cuenta de su manía. Dice que un día llega a su departamento, que tiene en Nueva York, abre la puerta y se da cuenta que en el pasillo de entrada, hacia el living, que se lleva hacia las dependencias del departamento, había que entrar de lado, porque en ambos lados del pasillito habían rumas de libros. Entonces no se podía pasar a lo ancho, había que pasar de costado. Y adentro, todo esto como si lo estuviera viendo por primera vez, como si despertara de un sueño. En la cocina habían libros, las repisas, adentro el refrigerador. ¿Para qué les digo? Los estantes cubrían todos los muros. No había ni un muro que estuviera sin un estante del suelo al techo. Las mesas repletas así un poco como están. Algún día les voy a mostrar mis mesas del lado. Y entonces dice, me di cuenta que algo estaba mal aquí en todo esto. O sea, no se podía mover dentro del departamento prácticamente. Los sillones estaban con libros, todo con libros. Entonces me di cuenta en ese momento que había que hacer algo al respecto. Pues ya no se podía mover dentro del departamento. Así que al otro día dice, vendí los muebles. Creo más espacio para los libros, yo lo entiendo. Y él mismo cuenta en otra oportunidad que a ese mismo departamento llega su polola de esa época y empieza a descubrir estos libros repetidos. Una caja con 20 libros iguales, la misma edición de Una historia de 2 ciudades de Charles Dickens. Y ya eso le pareció a la señora, que era hasta niña, que era una muestra de locura, pero de pronto se pone, como ya por un instinto investigativo, se pone a abrir otras cajas de cartón en un pasillo que apenas se podía caminar y empieza a descubrir otras ediciones. Y el hombre ya va dando explicación, no, pero por supuesto está repetido, pero esta es una edición distinta. Esta edición, fíjate tú, como tiene una cubierta diferente y es una edición más moderna, hecha por un traductor distinto. ¿Cómo no lo iba a tener? Además estaba a un precio muy bajo. Y la niña, ya sin contestar nada, sigue abriendo paquetes y empieza a encontrar más y más ediciones de Historia de 2 ciudades. Y él siempre dando explicación, no, es que esta es una edición que estaba asociada a una obra de caridad, así que cómo no la iba a comprar. No, y esta me la regalaron. Ya empieza a mentir en un momento dado. Hasta que al final la niña le dice, ya esto es una locura, tienes que hacer una elección entre tus libros y yo. Y por supuesto ya hizo la elección correcta.
los libros, naturalmente. Bueno, ese libro está lleno de anécdotas como esa y como análisis de la mentalidad del bibliómano que francamente... Bueno, aquí déjenme mostrarles, ya les mostré 2 libros, estos de Manguel, que no los he leído. Este tiene hasta un marcador adentro. Debo haber llegado hasta aquí entonces, pero se me había olvidado eso. Después tenemos esto, Books, de Larry McMurtry. The Fear of Book, el miedo a los libros, historia de distintos regímenes y épocas que han cometido el salvajismo indescriptible de quemar o destruir libros. Aquí tenemos El profesor y el loco. Esta es la historia de cómo se creó la Enciclopedia Británica, uno de los libros maravillosos que tengo un propósito demencial y que no voy a poder cumplir de leerla entera, completa, de la A a la Z. La Enciclopedia Británica. Esta es la historia aquí dice, una historia de crímenes, de insanidad y de cómo se hizo... no fue la Enciclopedia Británica, perdón. El diccionario Oxford, que es casi una enciclopedia en cierto sentido. Naturalmente no me pregunten si lo tengo, obvio que lo tengo en varias ediciones. Después tenemos, del mismo autor, me parece, sí, Simon Winchester, The Meaning of Everything, que es la misma cosa. Creo que esta es otra edición de lo mismo. Aquí tienen un ejemplo, la historia del diccionario Oxford de inglés. Pero por Dios, ¿cómo no iba a comprarla cuando, vean ustedes, pues la portada es distinta, además es tapa dura y es tapa blanda, así que obviamente había que comprar. Después tenemos de Holbrook Jackson, la lectura de los libros. Este sí que lo leí entero, está lleno de marcas adentro. Y la anatomía de la bibliomanía. Y creo que estos libros los voy a leer de nuevo, porque esa es otra de las enfermedades de los bibliómanos, o de los lectores, si ustedes quieren, obsesivos. Y es que, yo no sé si corresponde generalizar, pero en mi caso por lo menos, en mi caso, y creo que en otros lectores, hay un afán de tener en estado presencial todos los libros. O en otras palabras, de acordarse en un 100% de cada libro que uno ha leído en su vida, lo cual es, por supuesto, una locura descomunal. Entonces, como uno sabe que no se acuerda del 100%, sino que a veces se acuerda del 1%, y a veces no se acuerda nada, entonces uno los lee por segunda vez. Y yo creo que, por lo demás, no es una cosa de locura, sino que es una cosa razonable decir que la segunda lectura es la verdadera lectura. Y a veces viene la tercera lectura. Entonces, para disimularnos, para justificarnos de la segunda, tercera o cuarta lectura, lo leemos en otra edición. A mí me pasa con el Quijote. El Quijote tengo varias ediciones. Cada vez que una de mis hijas va a España, yo le encargo que vayan a una de estas librerías atendidas por unos viejos nonagenarios que se las saben todo y que traiga alguna edición curiosa. Entonces, leer de nuevo el Quijote dirán ustedes una locura. Sí, claro, pero uno se disimula un poco eso leyéndola en distintas ediciones. Incluso tengo una edición digital. Y esa la adquirí a $1, creo, una cosa así, o $5, porque viene con ilustraciones de un gran artista italiano, creo que es Piranesi se llama. Entonces, ¿cómo no iba a tener eso? Ustedes me comprenden, ¿no es cierto? Y arriba de este estante tengo una edición que heredé de mi madre, mi querida madre, lectora, que me inoculó este virus, y otra edición que compré años después, que editaron las las Academias de la Lengua de Hispanoamérica, una edición muy bonita, ¿cómo no la iba a comprar? Y después una de mis hijas me trajo una edición en miniatura, en unos libritos chiquititos, en papel Biblia. Está claro que tenía que tenerla, ¿no es cierto? Y luego está la que tengo en la edición digital, que es imposible no tener una cosa con dibujos de Piranesi. Y hay otra más que estoy leyendo, que viene en una edición de la editorial Aguilar, que es muy bonita y que yo creo que había que tenerla. Así que ya llevo 4 o 5 lecturas del Quijote, además que es un libro que vale la pena releerlo. Y entonces, con la relectura ocurre, por supuesto, que uno tiene aún menos tiempo para leer los libros nuevos que van llegando. Entonces, en el fondo, el bibliómano es un hombre que está en un laberinto sin salida. Compra más de lo que puede leer, relee en vez de a veces más de lo que lee nuevo, compra libros 3, 4, 5 veces el mismo libro, solamente porque son distintas ediciones o porque uno se lo olvidó. Los libros se siguen acumulando. Y llego yo en mi estudio del lado, porque este es solo uno de mis estudios, el que ustedes uso aquí para... La biblioteca que ustedes ven a mi alrededor
es una parte mínima de mi biblioteca. Esta es la parte que está dedicada a la ficción. Todo esto que está acá a mi izquierda, todo esto ustedes alcanzan a ver un pedacito nomás, es del suelo hasta el techo, es ficción en español, en inglés, etc. Y lo que está a mi espalda es historia militar o cuestiones relacionadas con tecnología militar, ciencia, matemáticas y otras cosas por el estilo que están en una repisa de muy arriba que ustedes no alcanzan a ver. Al otro lado tengo una biblioteca varias veces más grande que esta con otras cosas y tengo mesas con columnas de libros que son de este alto, que se bambolean así todo el tiempo, están amenazando de derrumbarse y quizás convertirme en otro mártir de la bibliomanía. Y no me puedo mover, tengo que pasar de costado en un momento dado para llegar a un rincón a sacar otro libro, porque si topo una de estas columnas queda la crema. Y todos caemos en lo mismo. Mi profesor de castellano que tuve el honor de tener como profesor de castellano y de ser incluso bien mirado por él, por el padre Alfonso Escudero, uno de los grandes hispanistas que había en el mundo, uno de los 2 o 3 grandes hispanistas. Y yo me acuerdo que a veces iba a conversar con él o a visitarlo y él me tenía buena porque yo me decía, porque hablaba así, porque usted sabe escribir, pues. Bueno, y su estudio era lo mismo, había que entrar, digamos, haciendo unas piruetas, pasar entre columnas del libro, y estaba en otras casas de personas, de las pocas que van quedando en este país, claro que nadie tiene libro ya, en la misma cosa, o sea, todos podemos contar la misma historia que les estoy contando yo, con muy pocas variantes. Y bueno, iba a tocar un segundo tema, si acaso me sobraba el tiempo, pero no ocurrió así, por lo que estoy viendo en el reloj ya estamos más o menos llegando a los 35 minutos. Esta es una manía que no le hace daño a nadie, no lo olviden nunca. El coleccionista a lo mejor puede hacerse daño a sí mismo porque se puede llegar a arruinar. Hay tipos que se han arruinado comprando libros o que no comen para poder comprar libros. O sea, esas historias las cuenta Llave en este libro El Bibliolismo. Hay gente que empieza a dedicar una proporción cada vez mayor de su presupuesto a la compra del libro y llega un momento en que francamente están en linopia. Bueno, pero esos son casos extremos, todavía no he llegado a eso, pero no pierdo la esperanza de llegar y morir en lo que me queda de vida en estado ya de santidad bibliomaníaca. Por ahora todavía estoy solo un candidato. Y hay algo más exquisito para una persona, para un bibliómano, que sumergirse en el silencio, en el olor, en la tranquilidad y en el reposo de una librería a ver lo que hay, junto a colegas, personas que uno no conoce, pero que uno sabe que son los nuestros, son de la misma naturaleza que uno, y nos miramos y nos sonreímos y sabemos que estamos en la misma, y estar horas ahí revisando, sacando un libro, mirándolo, de repente uno los va apartando, y finalmente, horas después, llega a la caja con un alto de libro. Eso era antes, ¿eh? Ahora es lo mismo, pero en forma virtual. Eso me pasa a mí en Amazon, voy juntando, de repente veo la cuenta, carajo, mucho. Deleteemos 1, 2, con dolor de nuestro corazón, por supuesto. ¿Hay algo más pacífico que eso? Si todos en el mundo fuéramos bibliómanos, este sería un mejor planeta, créanme ustedes. No habría ni una batalla, ninguna guerra, ningún problema. Los problemas de la vida común y corriente que concentran la atención de estos energúmenos furibundos que andan por todas partes hoy en día y enarbolando banderas, puños y cosas, no existirían. Porque para uno todas esas cosas son realmente subsidiarias. Hay un problema económico, un conflicto de intereses, arreglémoslo de la manera más racional posible para terminar con esta cuestión y dedicarnos a lo que nos interesa, que son los libros. Así sería el mundo, creo yo. Y eso sería todo, estimados amigos. Les deseo un fin de semana con lecturas. Yo voy a seguir. Ayer en la noche terminé de leer, no sé, por tercera vez esta cosa del estudio, la historia de Toynbee. Lo terminé a pesar de que el estilo de Toynbee me pareció siempre, como dije la otra vez, untuoso, así empalagoso. Es como comer así, como a cucharones así de un barril de mermelada. Al final llega a molestar. Así que voy a seguir hoy día con los otros libros que estoy leyendo. ¿Qué más estoy leyendo? Estoy leyendo un montón de cosas. Estoy leyendo El nacimiento de la tragedia de Nietzsche.
un libro muy interesante, muy curioso. Fue su primer libro, se hizo famoso casi inmediatamente en los círculos académicos con ese libro. Estoy leyendo El Quijote, como les dije también. Estoy leyendo un libro sobre jardines europeos, de la historia de los jardines. No crean ustedes que no tiene su propia historia estos los jardines. Esta idea de tener un lugar cerrado, con planta, no cayó del cielo, alguien la inventó. De hecho, la palabra paraíso es una palabra de origen iranio, persa específicamente, que significa jardín. De ahí viene la historia del paraíso. Un lugar cerrado, con árboles, con frutos. No sé si con Adán lleva poto pelado, pero eso significa paraíso, jardín. Estoy leyendo eso. Estoy leyendo, qué sé yo, ya de repente uno se olvida hasta de lo que está leyendo todo. Tengo que rever la pila de libros que tengo en la mesa donde están los libros para estar leyendo, que es una mesa especial. Bueno, y eso sería todo, estimados amigos. Sí. Estoy leyendo una historia de Bizancio, la enésima historia de Bizancio. Y sigo trayendo libros sobre Bizancio porque es uno de los temas que me interesa. A los bibliómanos les pasa eso, a los lectores. En un momento dado uno se concentra en un tema y lee y se entera de otro historiador y sigue leyendo. Después se interesa en otro tema y así sucesivamente. Bueno, pero otro día les cuento. Muchas gracias por su atención. Vuelvo a agradecer a los que me siguen mandando mail sobre el tema del progresismo, que yo lo doy por ahora por terminado. O sea, no nos vamos a obsesionar con eso, no nos vamos a quedar pegados en eso. Si hubiera sobrado el tiempo, hoy día habría hablado del fascismo. Hay muchas personas que me han preguntado qué es esto del fascismo, que todo el mundo anda hablando, usándolo como gravato, fascista, eres un facho. Y muchos no saben qué es lo que es el fascismo, qué es lo que fue el fascismo, en qué se convirtió, por qué se convirtió en lo que llegó a ser, especialmente en Alemania, donde el fascismo se convirtió en nazismo, que es una cosa distinta. Pero se me fue el tiempo, lo haré en una vez al próximo sábado. Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana.